Por una parte participa Javier Sarchís Carbonell, director de desalación de Global Omnium, ingeniero industrial por la UPV y máster ejecutivo en gestión en ESADE, con 28 años de experiencia profesional en el área de operaciones de agua potable, dilatada trayectoria en la gestión y coordinación de proyectos complejos tanto a nivel nacional como internacional, con la construcción de 6 plantas de desalación con caudales nominales superiores a los 36.000 metros cúbicos día, responsable de varios proyectos en I+D+I en desalación y actualmente gerente de la empresa mixta Actuaciones Ambientales Integrales de Gandía. Por otra parte, va a participar mi compañero Miguel Ángel Socorro Domínguez, jefe de sección del Departamento de Recursos Hidráulicos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y también profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Les dejo con ambos. Por si acaso no acaba. Dice María que se me ve el cable. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Nosotros vamos a presentar el proyecto de desalación en profundidad, que se trata de un proyecto de compra pública precomercial en el cual participan, por un lado, CDTI y, por otro lado, el Cabildo Insular de Gran Canaria a través del Consejo Insular de Aguas. ¿Vale? CDTI es un centro de desarrollo tecnológico e investigación que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Vale? Un poco para que los ubiquen. ¿Cómo comienza el proyecto? Pues el proyecto comienza cuando el Consejo Insular de Agua transmite al CDTI la necesidad de investigar en la búsqueda de métodos más eficientes para desalar. ¿Vale? Ese es el momento en el que comienza este proyecto. Gracias. El proyecto, como ha indicado Miguel Ángel, empieza una licitación, compra pública precomercial, con el objetivo de aportar soluciones innovadoras en el ámbito de la desalación. Se plantean unos objetivos muy exigentes. Estamos hablando de un consumo de energía eléctrica inferior a 1,7 kilovatios hora metro cúbico de agua osmotizada, agua de mar. El proyecto está asociado con 3 requisitos funcionales. Además del consumo energético, que sería el prioritario, no menos importante es suministrar un agua apta para el consumo humano según el Real Decreto 140/2003. Un agua apta para el consumo humano que además tenga un impacto ambiental reducido en cuanto al tema de las salmueras. Se habla de sean diluidas, proyecto rechazo líquido cero, no uso de aditivos químicos o su minimización de estos aditivos químicos. Y el tercer requisito funcional sería que sea una solución viable, que sea con unos costes operacionales limitados por un importe de 0,50 euros metro cúbico. Entonces, este proyecto está distribuido en 3 fases. Estas fases tienen que cumplirse los requisitos de cada una de las fases para optar a la siguiente. En la primera, la fase 1 empezó el día de la firma del contrato, que fue el 16 de noviembre del 2021. Esta primera fase contemplaba el diseño de la solución. La segunda fase es tema de preingeniería y pruebas de concepto. Los importes de cada una de las fases, pues la primera serían 89.000 euros masiva, la segunda 1.200.000 masiva y la tercera fase, que finalizaría el 31 de marzo del 2023, es la de
desarrollo del prototipo con el importe de ejecución más elevado de 3.200.000 euros. ¿Cuáles son los actores intervenientes en este proyecto? Pues, por supuesto, el CEDETI, que es el que ha hecho la licitación, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, la UTE, que ha sido adjudicataria del contrato Aguas de Valencia Tempero, y ETRA como socio tecnológico. ¿Cuál es la solución que se aportó? Pues nos basamos en una patente de Tempero que consiste en la desalación en profundidad. Es una idea que se ha venido hablando durante muchos años, ya la empezó Alberto Vázquez Figueroa hace más de 25 años, y consiste en utilizar la presión natural del agua en profundidad, 400-450 metros, para realizar el concepto físico de la ósmosis inversa. Nos dejaría un agua permeado que se recogería en una cántara y en este agua, que estaría a presión atmosférica, la impulsaríamos fuera del pozo, esos 400-450 metros de profundidad. El proceso empieza a funcionar con el arrastre del agua de la salmuera, como veremos posteriormente. En el momento, por vasos comunicantes, que se retira la salmuera, sería la bomba número 4, que aparece en el diagrama. En el momento que se produce ese desplazamiento, empieza a circular el agua longitudinalmente a través de las membranas y es cuando se produce el hecho físico de la ósmosis inversa. El proceso, como he dicho, que depende de la profundidad, sería equivalente onshore, teóricamente onshore, que offshore. Después veremos que no es exactamente igual. ¿En qué situación estamos en este proyecto? Pues se hizo la primera fase, la fase 1, que es la localización de la ubicación de la planta, donde podíamos hacer esa planta, el diseño de la planta y qué riesgos iban asociados al proyecto. Esta fase fue calificada de satisfactoria y exitosa. Por lo tanto, pasamos a la segunda fase. La segunda fase ya estaríamos hablando de qué pruebas se ha realizado conceptualmente, que funcione. Para ello hemos hecho dos pruebas. Una en un pozo de agua salobre, en Ricla, Zaragoza, y se han realizado pruebas parciales en la plataforma oceánica de Gran Canaria. Y luego el tema de la permisología. Hacer un sondeo requiere unos permisos que requieren todo un proceso administrativo. La prueba realizada en Ricla consistió en poner el sistema en un pozo existente con una profundidad de 62 metros. La cota del nivel del terreno era 360 metros sobre el nivel del mar. Introdujimos la bomba a unos 40 metros. El nivel estático tenía 16 metros y la calidad del agua es de 950 miligramos por litro. Lo que pretendíamos probar era conceptualmente que se producía el fenómeno de ósmosis inversa. Esto no es agua de mar. La temperatura que afecta al proceso, pues en este caso teníamos 19 grados. En la primera diapositiva, la primera foto, vemos pues, el esquema, las membranas. La última se ve cómo se produce este encapsulamiento de la membrana dentro de un tubo que no requiere que sea de alta presión. Es más, incluso hasta se podría poner sin tubo o con un tubo perforado, porque el agua realmente lo que utilizamos es la presión del agua que atraviese la membrana. El sistema. Aquí tenemos un esquema y es lo que comentábamos. A 62 metros que tiene la perforación, se instala la bomba en torno a 40 metros, se metieron 6 membranas de agua salobre, el modelo de una membrana comercial, en este caso fue de LG, de agua salobre, y
La bomba del permeado, estamos hablando 40 más 6 metros, pues estaríamos hablando ahí 48 metros. No, para probar el concepto de sacar el agua permeado a los 400 y pico metros, lo que hicimos fue provocar una pérdida de agua, una pérdida de carga a la salida del permeado estrangulando una válvula. Le provocamos una pérdida de carga de 36 kilos, con lo cual ya teníamos los 410 metros, 420 metros de pérdida de carga o de altura manométrica para vencer en el permeado. Se midieron los consumos energéticos y se comprobó que el consumo era inferior a los 1,7 kilovatios hora metro cúbico. Hay que tener en cuenta que en esta prueba se hizo sobre un pozo que llevaba más de 10 años sin funcionar. Tenía arrastres, turbidez, se limpió, pero a pesar de eso, después, al sacar el prototipo, nos encontramos que las membranas tenían esos arrastres, esos lodos que habían recogido. Analizamos, en la primera columna tenemos el agua bruta, en la segunda el agua permeada y en la tercera el agua del concentrado. Es decir, el fenómeno de ósmosis inversa se produce. Por ejemplo, si miramos la conductividad, pues pasaríamos de 1500 de conductividad a 380 del permeado y 1700 del rechazo. A esta altura y con este tipo de agua, el rechazo, la recuperación del agua fue del 18%. El proyecto que tenemos contemplado es una recuperación de agua del 30% con agua de mar a otras profundidades. Por supuesto, el resto de los iones están en la misma proporción. Si miramos cualquiera de ellos, no sé, tema de cloruros de 132 a 26, el permeado, 148 el concentrado, todos irían en la misma, el sodio. La segunda prueba que se realizó, se ha visto, oiga, el concepto funciona, se produce la ósmosis inversa en un pozo, ahora vamos a probarlo en la realidad, con agua de mar, a ver qué tal se comprueba. Teníamos que identificar un punto que nos permitiera los 410 metros de profundidad. Se habló, se contrató, se llegó a un convenio con la Plocan, utilizando sus instalaciones, su zona reservada marítima y, en concreto, en la esquina, bueno, se miró ahí la profundidad de los 400 metros. A esta altura teníamos los 410 metros de profundidad. Esta zona equivale a esta esquina superior del triángulo, del trapecio que tiene reservado la Plocan para el uso científico. Sobre esta instalación se han realizado 4 intentos. Ha sido complicado, no es lo mismo trabajar en el mar que trabajar en tierra. En tierra las condiciones físicas las tenemos controladas, en el mar resulta pues, que le da por haber alíseos y todos los problemas que nos podamos imaginar. Entonces, la primera instalación, el primer prototipo que funcionó muy bien en Ricla, en el pozo, intentamos en varias ocasiones meterlo en el mar y no funcionó. Tuvimos que modificar el sistema en un cuarto intento que hicimos. Empezamos en agosto, el primer intento, el último hace unas semanas. Al final, el equipo funcionó, pudimos medir los consumos energéticos, pero no pudimos llegar a controlar los caudales que salían. Tuvimos un problema en las tuberías por un doblamiento. Seguiremos haciendo intentos, está previsto volverlo a hacer en unos días. Si hubiera retrasado, si hubiéramos tenido este congreso un par de días después, pues se lo habría podido explicar. La ubicación de la planta.
de la fase 3. Nos hace falta un pozo que esté cerca del mar, que tenga agua salada. El concepto no valdría utilizarlo con aguas dulces. En el caso de que encontráramos esas aguas dulces, tendríamos que aislarlas porque no estamos buscando producir agua tal, estamos buscando producir agua potable a partir de agua de mar, que tenga esas características del agua de mar. Nos vamos justo el emplazamiento que facilitó el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, se refiere a la depuradora, a la EDAR de Ginamar. Nos vamos a una cota de 100 metros y 1 para irnos más allá del linde de costas y una altura sobre el nivel del mar, una cota de 7 metros. La obra civil que lleva aparejado exterior, que lleva aparejado este proyecto, es una obra muy reducida. La planta realmente está en profundidad, estaría a 410 metros de profundidad más o menos. En superficie, pues estamos hablando de 16 metros cuadrados, tiene muy poco impacto. Las pruebas de concepto se han hecho sobre un tubo de presión. La planta, el objetivo de esta licitación pública precomercial era producir en torno a 1.000 metros cúbicos día. Pues para producir en torno a 1.000 metros cúbicos día necesitamos poner 7 niveles de 3 tubos por cada nivel. En total, 21 tubos de membrana. La forma de la disposición de estos tubos sería de esta forma, 3. El agua necesitamos, el permeado, que esté a presión atmosférica, con lo cual hay que conducir un tubo desde la atmósfera hasta la cántara. Tenemos que sacar tanto el permeado como el concentrado. Se puede hacer con un tubo concéntrico, uno dentro del otro, o en paralelo. ¿Cómo irían? Cada uno, claro, estamos hablando de 5 o 6 membranas, a 1 metro cada una, pues cada equipamiento de estos son 6 metros, 5 o 6 metros. El agua permeado de cada una iría a esta cántara, que esta cántara estaría a presión atmosférica porque le hemos conducido un tubo del exterior. Se recogería el permeado de los 21 tubos de presión, de los 21 tubos de membrana. Se recogería el agua a presión atmosférica, se elevaría los 410 metros de profundidad que tiene. El concentrado, me voy a esta gráfica que se ve mejor, en el momento que empiezo a desplazar el concentrado, se me genera por vasos comunicantes el funcionamiento del sistema, desplazamiento longitudinal a través de las membranas. Es ahí cuando se produce el fenómeno de ósmosis y es ahí cuando tenemos el funcionamiento del concepto. Sobre esta planta estamos hablando de una recuperación del 30%, un rechazo del 70%. ¿Qué características tiene este proyecto? Como hemos dicho, va a tener un menor impacto ambiental porque la salmuera está más diluida o menos concentrada que una salmuera de una planta de ósmosis convencional, que funcionan pues, en torno al 45% más o menos. Entonces, con una concentración muy superior a esta. La obra civil la han visto ustedes en la diapositiva anterior. Realmente una implantación muy pequeña, 16 metros cuadrados. Como filtración, el sistema, el propio terreno, es el que hace el trabajo de filtración de cualquier sistema de ósmosis inversa convencional que requeriría una filtración. Pues aquí sería
nuestro terreno el que haría esta filtración. La vida útil de las membranas. Una planta convencional funciona es meto 70 kilos de presión, paro, meto 70, paro, meto productos químicos, los quito, meto, paro. Aquí no, en ningún momento hemos hablado de productos químicos y en ningún momento hemos hablado de modificaciones de la presión. Estamos hablando de que la presión se mantiene constante durante todo el tiempo de los 410 metros de altura que tiene, los 41 kilos de presión. Productos químicos no se añaden productos químicos al agua, a este agua. Se produce un fenómeno con la presión propia. Se requiere extraer la salmuera. Sí, esta salmuera no tiene presión, hay que sacarla, hay que proporcionarla esos metros, esa pérdida de carga que se ha producido al atravesar las membranas. Una conversión del 30%, efectivamente, no tiene una conversión del 45% o tal. Y la operación y mantenimiento en profundidad. Es uno de los criterios funcionales del proyecto. Se pide que tenga unos costes inferiores, como he dicho al principio, de 0,50 euros por metro cúbico. Con esto estamos diciendo que las membranas van a durar más tiempo, están menos en contacto con productos químicos, menos problemas de variaciones de presión. Simulada las características del agua del mar que nos encontramos ahí en ese punto de la Plocan, pues sólidos totales pues de 35, esto sería la columna del concentrado, llegaría pues, a 50.000 que hemos dicho antes, con un agua de permeado pues de 150 sólidos totales. Tema del boro, que es una de las cosas que estamos ahí, ¿no? Pues estaríamos por debajo de un miligramo por litro. La legislación del boro va a cambiar. Estamos a la espera, es una directiva europea que hay que aplicar, que va a subir a 1,5. No obstante, el proyecto lo cumple. Tema de sodio, pues de 10.000 subiría a 15.000, bajaría a los 56. El sistema. Hemos dicho que tenemos que irnos lo más cercano al mar. Si nos alejamos del mar, tenemos dos problemas. La cota del terreno probablemente nos suba y, desde luego, el interfaz nos estamos perdiendo. Estamos requiriendo el sistema que bombee más alto. Impacto exterior. No tiene prácticamente. Todo se puede realizar bajo tierra, sobre el terreno. Una tubería voy a tener con el permeado, otra tubería voy a tener con el concentrado. Y ahora les voy a enseñar a ustedes el sistema, aparte de ver unas fotografías. Bueno, comento antes los datos que hemos tenido en el proyecto SIDEPRO. No hay adición de químicos, filtración natural del terreno, como hemos dicho, recuperación del 30%, un OPEX de 25 céntimos, la mitad de lo que se requería, y una conductividad del agua de 341 microsiemens por centímetro. La licitación requería una conductividad inferior a 500 microsiemens por centímetro. Y ahora es lo que les decía. Esto es la prueba que se hizo en Ricla, Zaragoza. Se introdujeron las 6 membranas que se han visto en una fotografía previa y se puso en funcionamiento el pozo, y esto fue lo que pasó. Ahí estamos viendo el permeado y ahí estamos viendo gritos de alegría lógica de los compañeros que estuvimos allí viendo que el sistema funcionaba. Entonces, se ha comprobado, se ha visto que sale un permeado, que es el análisis que han visto ustedes antes, y un concentrado. Le paso la palabra a Miguel Ángel. Vale. El Consejo Insular de Aguas, que participa en este proyecto representando al Cabildo, se trata de un organismo autónomo creado por ley y en el cual está
representado pues toda la sociedad, organismos públicos y privados, ¿vale? Su objetivo, entre sus objetivos está la producción industrial, que es lo que nos incita y lleva a la realización de este tipo de proyectos de innovación. Como ha explicado Javier, en el desarrollo del proyecto y en la parte que a nosotros nos toca desde un punto de vista administrativo para emitir las autorizaciones, se han contemplado pues, diferentes alternativas. Las primeras alternativas que se plantearon fue en Bocabarranco, en el término municipal de Garlat, una segunda en Ginamar, que es la que finalmente ha resultado pues, objeto del proyecto, y una tercera en Castillo del Romeral, en San Bartolomé. Tanto la primera como la tercera fueron desechadas, una porque habían gran cantidad de instalaciones que se veían afectadas y era muy complicado el obtener las autorizaciones, y otra por encontrarse dentro de un ámbito de terreno privado, ¿vale? La segunda, Ginamar, pues es la que estamos en proyecto y ejecutando. Estamos, bueno, con el trámite de las autorizaciones y ahí vamos. Ahora mismo estamos en información pública y a ver si andamos con suerte y por allá por diciembre tenemos la autorización. Bueno, esta sería Bocabarranco, esta sería Ginamar y la tercera en Castillo del Romeral. ¿El objetivo cuál es? Pues como bien ha explicado Javier, es seguir optimizando y consiguiendo una mayor eficiencia en la desalación, que es nuestro objetivo. Olvidar aquellos comienzos iniciales que nos daban agua a 20 kilovatios en sus comienzos por el siglo pasado y conseguir un reto interesante que es agua por debajo de los 3 kilovatios, ¿vale? Bueno, en este objetivo es donde el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas, a través del proyecto con SEDETI, pues buscamos soluciones innovadoras, emergentes y buscando siempre consumos más reducidos, sobre todo en este tiempo que vemos que energéticamente estamos sufriendo todos unos problemas importantes. Bueno, como bien explicaba Javier, el proyecto de investigación en sus 3 fases es cofinanciado por fondos FEDER y nos lleva a un importe total de casi 5,5 millones de euros. ¿Vale? De ahí la importancia. Y sin más, pues agradecerles la atención y nos ponemos a su disposición si tienen alguna duda y quieren que se la resolvamos. Gracias. Bueno. ¿No? ¿No?